Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es uno de estos evangelios importantes dentro de lo que es el ciclo del año, porque es ese momento especial en el que se escoge a Jesús los 12 y los envía por primera vez. Pero antes hemos de ver esta imagen. Jesús ve las muchedumbres, ve al pueblo de Israel, va a él y los ve, dice, como extenuados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Él es el pastor de las ovejas, pero quiere darnos pastores. ¿Y qué hace? Pues instituye lo que llaman los apóstoles, aunque la institución realmente del sacerdocio vendrá más adelante, en la última cena, pero aquí instituye este cuerpo de lo que son los apóstoles, los 12, los enviados. Y curiosamente dice: rogad al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. ¿Qué es la mies? La mies es cualquier cereal cuando está a punto de ser ya recogido, ya está maduro, se llama mies. No es simplemente cualquier cosa que se cultiva y no, es el cereal cuando está a punto de ser cortado. Y se necesitan trabajadores para cortar y para segar y llevarse los frutos. Para eso están los apóstoles, para segar. Así está en teoría, como lo plantea aquí Jesús en el primer momento. Llama a sus 12 y entonces les da autoridad, dice, para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y dolencia. Y nos da los nombres. Pero es muy curioso en este darnos los nombres que nos da de una forma especial. Dice: el primero, Simón, llamado Pedro. No dice, los 12 son Simón, tal. Bueno, Simón y Andrés su hermano, Santiago y Juan su hermano. No, así no. El primero, Pedro. El primero, Simón, llamado Pedro. Esto es una de estas cosas que cuesta a muchos de entender, sobre todo a los que ya tienen ideologías propias, protestantes. Bueno, no, este primero no quiere decir nada. Ya lo creo que quiere decir. El primero es Simón, al cual Jesús llama Pedro, porque él es la piedra, la roca sobre la que edificará la iglesia, en su nombre, en nombre de Cristo. Pero es a Pedro que le da esa misión. Se la da a Simón, que llama a Pedro. Y por eso él es el primero de los apóstoles. En varios sitios más saldrá lo mismo cuando se da la lista. El primero, Pedro.
Y a nosotros nos ha ido muy bien. Pedro, a su sucesor, lo hemos tenido aquí estos días, el Papa León, que es Pedro. Es muy curioso sobre esto de que el Papa, que es Pedro, es curioso aquello que pasó con el primer Papa León. Cuando estaba, se genera el concilio, se hace un concilio, no era en Roma, y envía a sus delegados, y envía con un discurso escrito por él. Y era en Oriente, los latinos eran muy pocos, casi todos eran orientales, los obispos en aquella época, hablamos primeros siglos de la Iglesia. Y el Papa León envía sus enviados con el texto. Leen el texto para que se apruebe sobre todo sobre el gran problema de quién es Cristo y entender realmente a Cristo, lo que es, lo que representa la única persona, pero las dos naturalezas, etc. Bueno, y se levantan y uno en nombre de todos dice: Pedro ha hablado por boca de león. Ese Pedro ha hablado por boca de león. El Papa es Pedro. Representa a Pedro, al primero de los apóstoles. Y todos los demás obispos, sucesores de todos los demás apóstoles. Bien. Y entonces dice que los envía con una misión. Id solo a los pueblos de Israel, no vayáis a los pueblos de los paganos. Y proclamad que está llegando el reino de los cielos, ya ha llegado. Es Cristo, Él es el Rey que será coronado en la cruz, pero el reino de los cielos es Cristo. El que se incorpora a Cristo se incorpora al reino. Les ha dado la potestad de curar enfermos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos, de arrojar demonios. Id y hacerlo. Y los envía de dos en dos. Y los envía a aquellos pueblos donde después irá Él, para que preparen el camino. Esto es como una especie de seminario. Jesús tiene una doble misión. La predicación para el pueblo, la predicación para la conversión y enseñar lo que es su palabra, la palabra de Dios, pero también hacer como de rector de un seminario. El seminario son los 12 apóstoles y tiene los momentos para las muchedumbres y los momentos para los 12. Los momentos en que los escoge y les enseña, cuántas veces se dice, y Jesús explicaba las parábolas, o sea, decía las parábolas, pero después a los apóstoles se las explicaba porque no las entendían. Pues esa mentalidad de explicar a los apóstoles, de prepararlos. Por eso San Pablo, muchos años después, dirá que la Iglesia, fundamentada en los apóstoles, en la predicación apostólica, es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo nos envía a los apóstoles y con ella a toda la Iglesia. Y la Iglesia, en ella está Cristo. En ella está la predicación de Cristo que viene de los apóstoles. Recordemos, Jesús no escribe nada, no tiene libros. Hoy tenemos los evangelios, sí, pero no son de Jesús. Hablan de Jesús, no los escribe Jesús. ¿Son de fe? Claro que sí. ¿Hemos de creer en ellos? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque tienen la autoridad de estos apóstoles que Cristo ha instituido. Por eso la Iglesia es apostólica. Por eso todos los meses celebramos a algún apóstol. El último que celebramos, Bernabé, apóstol de Cristo. Y celebraremos en breve San Pedro y San Pablo, los grandes apóstoles, aquellos que fueron y murieron en Roma. Para nosotros, todo esto de la Iglesia apostólica, la predicación de los apóstoles, la preparación, nos hace entender que el cristiano no vive solo. El cristiano solo está muerto. El cristiano vive acompañado. ¿Acompañado de qué? De la comunidad cristiana, de aquellos que creen y de aquellos que son los sucesores de los apóstoles, los obispos, con aquellos que les ayudan, que son los presbíteros o también los curas, como les llaman, los sacerdotes. El cristiano necesita uno de otro
En esto ha insistido también el Papa en algunos de los discursos, el sentido de comunidad, de unión, de vivir en común, de vivir juntos, del cristiano que no está solo y no puede estarlo. Cuando el cristiano se aísla, es cuando deja la fe. ¿Qué es aislarse? El dejar de ir a misa. Cuando ya no va a la misa, cuando deja de confesarse. Primero deja de confesarse, después deja de ir a misa. Después dice, ay, no sé cómo he perdido la fe. ¿Cómo que has perdido la fe? Te has perdido a ti mismo, dejando la fe. No la has perdido, la has dejado. Y eso, cuando uno lo va haciendo así, ni lo ve. Por eso el Señor nos vuelve a recordar y una y otra vez, hemos de saber vivir bien la moral cristiana. Ahora en estos días estamos viendo las misas de cada día, lo que son, aparte de las fiestas que nos han desorientado en eso, pero estábamos viendo el Sermón de la Montaña y veremos esta semana el Sermón de la Montaña, cómo Cristo enseña cómo vive un cristiano. Y en la Iglesia es donde se aprende ¿a qué? A escuchar, a conocer, a amar y a seguir a Cristo. Y es siguiendo a Cristo y cumpliendo su palabra que tenemos vida eterna. No es porque yo soy muy bueno y Dios me perdonará todo, porque Él también es muy bueno, sino Dios perdona a aquellos que se saben pecadores, que siguen el camino que Él marca, que nos lleva a pedir perdón en la confesión de nuestros pecados, a alimentarnos en los sacramentos, a formarnos según su palabra y su enseñanza, según el magisterio de la Iglesia, que es voz de Cristo para el mundo de hoy y de siempre. Y siguiendo así, llegamos con Cristo a la vida eterna.